Quisiera empezar el mensaje, quizás una previa, es agradecer, mejor dicho, no voy a repetir, pero suscribo, lo iba a decir, pero está bien, Cristo es el centro, ya lo ha dicho el hermano Juanra, los agradecimientos y cójanlo de parte del Señor, hemos estado a la altura de las circunstancias y gracias, 15 cultos diferidos, 15. Buen número, ¿no? Decía Pau. Y también, la verdad que me ha bendecido mucho el Señor en la semana, en Unidos en Oración. Cada uno es responsable, no hay una persecución, pero es importante que estemos unidos en oración, orando por los temas. Si mando un tema, anótenlo para que no me obliguen a mandarlo de vuelta. Pero cada uno sea responsable, porque la iglesia es iglesia, aunque no nos reunamos en el templo. Y eso realmente también en las diferentes actividades lo he visto, y el Señor, gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que se han unido estando en su casa, en donde estaban también, aunque no se sumaban al Zoom, haciéndolo en sus casas. Así que doy gracias a Dios por todo ello y sé que el Señor tiene muchas cosas, va a hacer muchas cosas. Y por último, dos cosas, me olvidé. Quiero darle la bienvenida. ¿Flor? Perdón. Me rectifico. Entonces, lo otro que quiero decirles es que se realizó la asamblea anual y luego a continuación la extraordinaria. Y bueno, hemos, junto con mi esposa, sido ratificados por un 85% para poder otros 5 años estar pastoreando y misionando la iglesia somos miembros, Vida Nueva, y también en la proyección en el punto de misión, de caso de Almazora. Muy bien, dicho esto, vamos al mensaje. El título del mensaje de esta mañana es imprescindible repensar el cómo ser iglesia hoy. Repito, es imprescindible repensar el cómo ser iglesia hoy. Y tú y yo somos la iglesia. La iglesia no está centrada en este púlpito, no está centrada en personas, en líderes, siervos, siervas. La iglesia está centrada en Cristo. Y si está centrada en Cristo, tiene que cada miembro producir frutos. Pero tampoco la iglesia es un lugar, cuando nos reunimos los domingos o en la semana, para hacer una asociación de personas consumistas, que consumimos. Es decir, consumimos, nos hace bien y volvemos a nuestra casa. Eso no dijo el Señor cuando nos llamó a salvación y nos hizo hijos de Dios cuando creímos en Él, sino dice, yo en ustedes y ustedes en mí, y llevaréis muchos frutos. Y como desde el 14 de marzo hasta ahora, 105 días, vamos a ver esta situación que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, a cada uno, este mensaje no es un mensaje, para que tú digas, bueno, a ver, esto, el otro, sino es un mensaje que Dios te quiere dar para que después de esto tú te actives y seas parte del pensar, del repensar cómo ser iglesia hoy. Y vamos a usar bastante la Biblia, ¿vale? Para que me entiendan, la Biblia es el canon, la autoridad para cada uno de nosotros. Vamos a abrir en Hechos, capítulo 7, 56 al 60. Me gustaría que lean varios, pero bueno, ya prepararemos el inalámbrico, el otro que tenemos, para que cada uno pueda participar de alguna manera u otra. Entonces, vamos a abrir en Hechos, capítulo 7,
Y vamos a leer, ustedes siguen la lectura, meditada en el Espíritu. Versículo 55. Pero Esteban, el 54, después de que él dio todo un sermón a los que querían destruirlo, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas y los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El mensaje no va a estar apoyado en este pasaje, pero lo pueden leer y meditar una y otra vez en vuestras casas. Pero lo interesante aquí, que Esteban era un discípulo y en su corazón estaba predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y en varias ocasiones Esteban manifiesta en la práctica que está en una dependencia del Señor. ¿Por qué puede soportar la ignorancia y la indiferencia? ¿Por qué puede soportar cada piedra que cae sobre él? ¿Por qué lo puede hacer? Porque él dice, Señor Jesús, es importante. Es el que manda en su vida. Recibime. Seguramente, como cualquiera, no sé, acá no lo dice, si tenía miedo por la muerte, que se asomaba. Por el coronavirus, todos, y los que estamos arriba de 60, todos estamos expuestos, y los enfermos, pero todos a morir. Y en el coronavirus se vio claramente que muchos replantearon, otros no, otros tantos no, vamos a decir la verdad, pero muchos se replantearon, y si me muero. Pero Esteban no termina ahí. Señor, recibime, estoy preparado, porque Jesús era el Señor. ¿Jesús es tu Señor? Estaba preparado. ¿Estás preparado para la venida del Señor o para la muerte? ¿Estoy preparado? Cada uno puede responder. El Señor es el que evalúa. Y fíjense que finalmente termina diciendo de rodillas, porque bueno, también la ocasión lo hizo arrodillar, clamó a gran voz y otra vez dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo que salía de la palabra, Señor Jesús, recíbeme. Señor, no tomes en cuenta su pecado. ¿Saben lo que me hace ver? Que era un discípulo y que a su vez hacía discípulos. Nada más que en esa gran audiencia ninguno recibió a Jesús. Podríamos decir, como vamos a ver después, que dice Jesús, se podía sacudir el polvo y decir, yo les prediqué el reino, ya está, es responsabilidad vuestra, me voy a otra ciudad. Pero Esteban mostraba eso. Y también
En Hechos capítulo 8, pueden abrir los primeros 8 versículos, dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Lloraron. Como Jesús lloraba, ellos lloraron sobre la muerte de Esteban. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Después, en el 9, Jesús se revela a Pablo. Cambia la historia. Un hombre que recibe a Jesucristo, que tiene una revelación y nace nuevo, cambia su historia y cambia la historia del área de influencia donde le toca estar. Tú eres un discípula del Señor. Donde estás tú, tiene que pasar algo. Esto fue un paréntesis. Seguimos, 8:4. Pero fíjense, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, escuchen bien esto, le predicaba a Cristo, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, vamos a cotejar con Jesús esto después, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y se añadían en cada ciudad y pueblo los que van a ser salvos. Nosotros estamos en una ciudad, cada uno vivimos en pueblos o estamos en lugares importantes, por ejemplo como la UJI, estamos en un barrio. Y aquí dice que cuando los discípulos que tenían a Jesucristo como Señor fueron esparcidos, dice que había endemoniados liberados, había enfermos sanos. Esto no quiere decir que el Señor manda que todo lo que uno ora tiene que sanarse, pero dice que había sanados, como el paralítico de Betesda, que el Señor lo sanó, el resto no. Y así vemos en otras ocasiones, una parte sanada, otro no. Pero lo importante que tercero dice acá que predicaba a Cristo y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué tenemos que repensar? Y yo quiero ser justo con Dios, ¿no? Desde el año 2008, julio, precisamente más específicamente 2009, el Señor nos hace recordar y ahora repensar la iglesia en algunas cosas que les quiero comentar a nivel de videoconferencias con líderes, no solamente pastores, siervos y siervas que han tenido reuniones en toda España, no solamente de las que yo me enteré, pero hay otras también, y han llegado a la conclusión que la iglesia tiene que llegar a las raíces y vivir como Jesús había planteado que había que vivir como iglesia. Y como se ve cuando descendió el Espíritu Santo, que la iglesia tiene que moverse. Porque si vemos en lo que leímos, si yo soy un discípulo de Cristo, en mi vida, cada día tiene que haber transformación. En mi vida, cada día tiene que haber coyuntura con mis hermanos. Tiene que haber en el espíritu feeling. Porque el espíritu es el que se encarga de acomodar lo espiritual a lo espiritual. En mi vida lo está haciendo. Y les comentaba en un culto diferido de que mi cuñado Daniel, que también es anciano y un siervo del Señor, decía en la reunión de hombres, si este confinamiento no sirvió para poder tener frutos
en los temas que hacían falta ordenar en todo nivel. No estoy hablando solamente a nivel de la iglesia. Si no lo aprovechamos, si no, en el Señor no tuvimos frutos, qué lástima, ¿no? Porque, ¿por qué decía eso? Porque estar y tener, Esteban lo demuestra, Felipe lo demuestra, que deja a todos y va a uno a predicarle, al etíope, al funcionario, y qué revuelo hizo el Señor a través de Felipe. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre el Señor de Felipe y el Señor que está en tu vida? Yo tengo una debilidad que tengo el no fácil. Lo primero que digo es no, después sí. Quizás a veces con respecto al Señor lo primero, una situación puede ser que tú tienes el no fácil. O acomodas lo que el Señor quiere, porque el Señor quiere revolucionar el lugar de tu trabajo. El Señor quiere revolucionar a las personas que estén alrededor tuyo. Porque el Señor es el mismo, el de Esteban, el de Felipe, el de Pablo después cuando Jesucristo se reveló. Y Jesús no me hace mentir. Otro pasaje, y me gustaría que cada pasaje lo lean meditando, porque tienen que repensar como miembros. Por eso dije, esto no es una consumición, y la sangre de Cristo pagó nuestra salvación y somos hijos de Dios, venimos acá a consumir. Esto nos tiene que hacer trabajar en la semana, porque los próximos domingos cada uno tiene que traer, porque no podemos repartir nosotros, un papel, una libreta, un boli, porque vamos a trabajar, porque cada uno tiene que repensar y el Señor les tiene que hablar y ponernos en un mismo sentir cómo tiene que ser la iglesia en este tiempo. Y yo le decía antes que desde el 2008, mediados 2009, el Señor nos viene diciendo que tenemos que ser testigos y a los que nos rodean ser de influencia, como en estos ejemplos que hemos leído, porque si el Espíritu Santo está controlando mi vida, en el Señor, y siendo Jesús Señor, vamos a ser de influencia a la gente. Si la gente no rechaza o acepta a Jesús por medio, al igual que se ve en la vida de Jesús, en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia hasta el día de hoy, cuando vivía un avivamiento, estaban llenos de Dios y pasaba algo en la gente que estaba alrededor. Si no pasa, te lo tienes que preguntar. ¿Saben por qué ha pasado el COVID-19? El COVID-19 no ha pasado porque al diablo se le ocurrió mandar el COVID-19. Porque Dios es el Señor sobre todos. Dios es el Señor y controla todo. ¿Y cuántas cosas el Señor, por esta pandemia, a nivel del ecosistema, cuántas cosas limpió? No es el total, pero cuántas cosas de contaminación ambiental limpió solamente habiéndonos confinado, de Dios o confinamiento, pero el Señor está en control de todo. ¿Y por qué dijo esto? Porque el Señor, cuando permite una persecución, cuando permite un hecho histórico, lo permite porque quiere hacer algo en mí y en ti. Y te quiero decir, aunque estés más o menos bien, aunque estés regular, o quizás dices estoy mal, el Señor quiere que estés en forma en el Espíritu. Y este confinamiento sirvió para acomodar lo espiritual en lo espiritual. Pero todo esto lo dijo Jesús. Si ustedes abren en Lucas 9, del 1 al 6, lo van a ver lo que dice. Lucas, capítulo 9, del 1 al 6. Escucha, iglesia de Cristo, lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Les dio
poder y autoridad. El mismo que tienes tú y yo en Cristo. No mío, no es mío, no es tuyo. Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid, dice acá, de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Se dan cuenta? Después lean en su casa Hechos, capítulo 7, 55 en adelante, hasta el 8 y todo el capítulo. Lo que pasaba allí era coherente con lo que Jesús había hecho con los 12, y luego, no lo voy a leer, pero tenía para leer Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12, simplemente dice 9, Lucas 10, lo dice la Biblia. Es decir, no lo digo yo. No estoy diciendo un método evangelístico. Estoy diciendo que el mejor método evangelístico es usar la autoridad y el poder que Dios te ha dado. Porque van a rechazar o aceptar, pero tú vas a ser coherente. Vas a ser coherente, voy a ser coherente con lo que digo ser. Yo soy hijo de Dios, cantamos. Por eso, en el año pasado, dedicamos a ser conscientes que somos hijos de Dios, conscientes que tenemos que ser transformados, conscientes que tenemos que ser testigos, pero eso es coherente. En la radio había una entrevistada, una persona del gobierno, y le decía a la entrevistada, al periodista, le decía lo siguiente, porque, mira, tú no vas a invitar a alguien que no tiene contenido. Me pegó esa frase. No vas a invitar a alguien acá a hablar de un tema que no tiene contenido, porque mismo el que está sobre ti, esto lo agrego yo, te echará la bronca porque no hubo una buena, digamos, entrevista. Y esto es lo mismo para los hijos de Dios. El contenido no lo da ir a todas las reuniones, ejercer un ministerio, venir, ser domingueros. El contenido lo da el Espíritu Santo, hermanos. Porque cuando el Espíritu Santo no me está controlando, soy un desastre. Como padre, como esposo, como pastor, como misionero, como hermano, como hermana, sobre todas las cosas. Más que pastor, hermano y hermana. No doy el olor de Cristo. No puedo ver el poder ejerciendo en mi vida, porque esto no es con tu esfuerzo o mi esfuerzo. Repensar la iglesia para hoy quizás es también, de una vez por todas, decidir lo que no vienes años decidiendo. Como yo o tú, en este confinamiento, había tantas cosas que postergaba. Por ejemplo, el ordenar mi despacho y mi biblioteca, todavía no lo terminé, en casa. Y qué hermoso es, allá hay parte, veo los libros por tema, qué tranquilidad. Hacer trabajos en casa que nunca los hacíamos. Y así en la vida espiritual lo mismo. El confinamiento, el repensar cómo ser iglesia hoy, tiene que ver con ir a la esencia, a la raíz. Y qué importante, el Señor nos está incomodando. ¿Saben? Al que le toca trabajar con personas, muchas veces le toca vivir momentos desagradables, de ingratitud. Y eso no quiere decir que uno no falla, no quiere decir que con un vecino, con una vecina, uno no puede tener una actitud y ser correcta y después le pide perdón, porque somos barro. Pero
Lo que quiero decir es qué importante es estas dos palabras ejercidas en el Espíritu Santo. Poder y autoridad. Si quieres repensar cómo va a ser la iglesia y vamos a estar trabajando de aquí en adelante en este tema, lo primero que tienes que hacer, por eso digo, este tema te va a dar trabajo para el próximo domingo. Quizá no quieras venir. Tienes que repensar soy cristiano de cuarta generación, de tercera, ¿estoy ejerciendo este poder y autoridad en el rol que me toca en la familia? Quizás en alguno vemos rojo, vemos el negativo. Pasa, esto me pasa, no pasa. Quizás tienes que repensarte el hecho de ¿qué genero en mi lugar de trabajo? ¿Qué genero en lugar de mi estudio? No es que tienes que ver un speech o a ver qué voy a decir. Hay capacitación evangelística. Pero si tengo contenido, si Dios me está transformando, si estoy en conexión con mis hermanos, si vivo la unidad en Cristo, si guardo la unidad, si bendigo al que me maldice, hago bien al que me hace mal, si vivo el ser discípulo, esa autoridad se ejerce, se ve. Hermanos, cuando estamos, no se crean que no nos damos cuenta. Cuando no está el Espíritu Santo de por medio, lo que ocurre es que no edificamos, no salvamos a nadie, nosotros no podemos ser eficaces en el testimonio y finalmente somos infructíferos. Y lo último, más que último, quiero comentarles algunas cosas que escuchamos en la videoconferencia con algunos hermanos que están formándose como plantadores y nos sacudía, ¿no? Esto. Juan Castro dice lo siguiente: Dios sigue en el control de la historia, pero en estos tiempos tan especiales necesitamos discernir los tiempos y sus señales para seguir hacia adelante en nuestro propósito de agradar al Señor, impactar y transformar a la sociedad. En Cristo tenemos el poder y autoridad, no para ser salvos y tener vida eterna y la sangre de Cristo me cubre. Tenemos poder y autoridad y no nos lleva, que sería bueno que nos lleve porque sufrimos tanto, lo tenemos para que el Señor bendiga, para que el Señor edifique a la iglesia, para que el Señor toque los corazones. Es decir, esto es un proceso, el sembrador salió a sembrar, pero si tú estás en que no saliste a sembrar, no estás ejerciendo el poder, no ves que la gente la incomodas o rechaza o acepta a Cristo en un tiempo, cada uno maneja y administra la gracia de Dios, es que te tiene que cuestionar que algo anda mal, que quieres hacer iglesia con tus propios pensamientos o con mis propios pensamientos. El confinamiento, si sirvió para algo porque nos puso en un frenado a 120 y frenamos y se escuchó el chillido de los neumáticos porque nos frenó de golpe y con excepción de los sanitarios, gracias a Dios, sanitarios, policía, guardia civil, que estaban trabajando en los supermercados, etcétera, con excepción, todos y cada uno en diferente tiempo nos metimos, los guardamos en casa cerrado, no podíamos salir, solamente a comprar con cierta, ahí, gracias a los dos. Bien, es decir, nos metimos en casa, pero ¿saben una cosa? Antes también Dios quería hablarme y quería hablarte. Tiempo nuevo no es un eslogan del pastor, es base bíblica. El armenio dice que andamos en renovación de vida. Odre nuevo no es un invento del pastor. Dice que tenemos la mente de Cristo,
Dice que en Romanos 12:1 dice, presentado en su sacrificio vivo, que es el mejor de los sacrificios delante de Dios, y que Él renueve vuestro entendimiento. No podemos ser iglesia con nuestro pensamiento, sino sometidos a Dios. Él genera la creatividad para hacer iglesia antes, durante y después del confinamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que tener fruto. Fíjese, Craig Ott, Wilson y otros, lo importante es, constatan a través de las encuestas a cientos de iglesias lo que todos intuíamos. Cuando más antigua es la iglesia, más difícil es que nuevos miembros lleguen a ella. Las iglesias jóvenes se movilizan mucho más a la hora de evangelizar y consolidan a nuevos creyentes. ¿Y cómo dice todas estas encuestas, estas videoconferencias que sacaron conclusiones? Estoy diciendo algunas hoy. ¿Cómo afecta la nueva situación? Presentando los resultados de la consulta efectuada a buena parte del liderazgo en España, bajo el lema de la supervivencia a la misión efectiva, se llevó a cabo 3 semanas, 3 videoconferencias, 80, 70 y 60 personas participaron. La cuestión es buscar, conocer la situación de España, que discernamos qué está haciendo Dios y qué pasos habría que dar en el futuro próximo. Estamos viviendo una crisis en la que, una más, no es la primera, que es una oportunidad para evangelizar, quizás distinta a otras. Ojo, esto no significa ser prosélitos, esto no significa ser adherente a la iglesia, esto no significa ponernos contentos porque vienen al templo, como tantas veces me he puesto desde que me convertí. No podemos estar haciendo lo mismo que se hacía hasta ahora. Y antes también no podíamos hacer las cosas como se hacía siempre. La doctrina es el mismo, los principios son el mismo, pero tenemos que ser creativos. Dejar, si no te surge creatividad para evangelizar, es que tienes que fijarte hacia adentro, que el Cristo poderoso, que dice que ríos de agua viva correrán de tu interior, no es una frase hecha emotiva, ay, qué lindo. No es vida eterna solamente, es vida. Y la vida se demuestra en hechos. Esteban, Pablo, ¿cuántas iglesias plantó Pablo? Es tremendo. Pero Pablo no era el que tenía galones como antes los tenía. Era siervo de Jesucristo. Perdió todo por amor de conocer a Cristo. ¿Y nosotros qué perdemos para poder conocer más a Cristo? Él nos dio su poder y su autoridad. Hermanos, Dios está incomodando a su iglesia. Algunos se van a quedar en el mismo lugar, dice el Señor, lo sabe de antemano, pero los que no tienen que saber que Él quiere, en estos hechos y circunstancias que atravesamos, lo que quiere hacer es enfocarnos y direccionarnos hacia la voluntad agradable y perfecta. Y Mateo 28 dice claramente, y voy a tratar de terminar en 3 minutos. Mateo 28 dice claramente lo siguiente. Habla en el versículo 18, 28, 16 al 20, la gran comisión, pero voy a decir lo que dice el versículo 18. El versículo 18 responde claramente a nuestra pregunta. El único fruto que le agrada recibir de su iglesia, el único fruto, lo que le agrada, de ahí puede agregarse un montón de cosas. El Señor de su iglesia son discípulos obedientes a su palabra y de todas las naciones. Es decir, la vida fructífera se trasluce en ser discípulo y hacer discípulos. Yo veo aquí, veo en Argentina, veo en Francia y veo discípulos con la debilidad, con estancamiento, con momentos difíciles de no querer avanzar, pero finalmente siempre reubicándome en el Señor y siguiendo adelante, porque el Señor quiere eso. La iglesia no pudo contar con el lugar, el local de culto, y tuvo que aprender a vivir su identidad en Cristo, buscando los recursos disponibles para llegar al fin deseado. Es decir,
Recién lo decía Juanra, la iglesia vivió, el ser iglesia, para los que se quieren comprometer, querían comprometerse, antes también era lo mismo, vivió y tuvimos Zoom y tuvimos un montón de cosas en donde pudimos ser iglesia y gente escuchar, como decía Juanra, el Evangelio de Cristo, a pesar que no nos reuníamos aquí. Y muchos testificaron, a pesar que no teníamos reunión de evangelización. En esta mañana, cada uno tiene que trabajar delante del Señor en su devocional, cuando tenga su momento, y pensar, Señor, ¿qué quieres decirme en el hecho de repensar cómo ser tu iglesia hoy? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué parte no acepto tu señorío, Padre, por lo cual tu espíritu está apagado? Háblame, Padre, en la familia, en la iglesia, ¿en qué estoy fallando, Señor? ¿En qué área estoy fallando? Señor, trabaja en mí, pero quiero repensar cómo ser iglesia hoy. Cada uno va a notar. El que no quiere compartir no lo va a compartir el domingo que viene, pero cada uno, ¿cómo puedo ser iglesia hoy? Cada uno va a tener su aporte escrito. Y vamos a tener y voy a compartir muchas cosas que hemos recibido en este tiempo para este tema de repensar iglesia. Pero en segundo lugar, también tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos active, como viene diciendo desde el 2009, para que seamos hombres y mujeres, jóvenes y adolescentes de influencia. No depende de cuánto, no hablo de alguien que ha nacido de nuevo, no depende de cuánto te has enseñado de la palabra, cuántas décadas tienes, sino depende que el Espíritu Santo te diga cómo vas a alcanzar, predicando el reino de Dios, sanando, liberando lo que hiciese falta. Porque dice la palabra que lo que quiere el Señor es que podamos ser discípulos y hacer discípulos de todas las naciones. Por eso en esta mañana vamos a inclinar nuestra cabeza mientras el grupo de alabanza se acerca y va tomando lugar, así con una actitud de oración ellos también. Vamos a inclinar y dirle al Señor, Señor, en esta semana quiero que me hables de acuerdo a este mensaje que me has dado. Quiero que te fijes en qué aspectos como discípulo tengo que mejorar, en el carácter, en la forma de pensar. Renueva mi entendimiento para ver cómo ser iglesia en este tiempo. Háblame, Señor. Dile al Señor eso. También, en esa charla, en esa intimidad, en el día, apartado, en la montaña, donde sea, en la playa, pregúntale también. Padre, afila, lléname de tu espíritu para que pueda ejercer la autoridad y poder para ser discípulos, para predicar el reino de Dios, para poder orar por sanidad si quieres sanar, Señor, para poder, si hay alguien que está endemoniado, poder orar. Señor, cuántos males causa, lo vemos en la experiencia, Señor, que hemos tenido hacia atrás. Señor, háblame en esta semana, háblanos para poder ejercer, Señor, la autoridad que tú y el poder que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Sigamos 2 minutos y luego con la canción, la alabanza, con la oración de César, vamos a terminar la reunión después de la canción.